Muy buenos días. Hace rato que no podíamos decir buenos días, ¿no? Porque empezábamos siempre un poquito más tarde. Qué lindo que es estar en casa otra vez. Vamos a pedir a los niños que puedan ir pasando. Nuestra hermana va a estar teniendo el tiempo con los niños ahí atrás. Bueno, tenemos un buen tiempo con el Señor, lindo el tiempo de alabanza. Gracias lo que preparan siempre, porque eso nos permite que todo el culto esté centrado en nuestro Señor. Gracias, hermanos, por todo. También gracias a todas las cosas que se preparan en la iglesia, porque hoy tuvimos que mover algunas cositas, algunos preparan los estudios bíblicos, la escuela dominical y todo eso se corría un poquito, porque no estábamos tan seguros del clima, cómo íbamos a hacer, y no queríamos poner una presión a nadie de que tiene que venir. Queríamos ser cuidadosos. Pero vemos que el Señor nos dio un buen clima, podemos estar acá. Gracias a todos los que están, gracias a los hermanos también que están desde su casa conectados, agradecidos al Señor. Quiero dar gracias personalmente por este tiempo. Gracias a los hermanos que nos han cuidado de mis hijos, se han preocupado de nosotros como familia. Compartirles un poquito. Bueno, la verdad que no fue una noticia esperada. Son momentos difíciles. Mi suegra partió a la presencia del Señor y la verdad que a mí me afectó muchísimo lo que pasó. Creo que desde que falleció mi papi, o sea, mi abuelo, yo no había tenido un dolor así al corazón. No sé cómo decirlo. Pero el Señor fue bueno, nos permitió viajar, llegar allá, y creo que el momento más difícil, porque mi suegro vio que se llevaron a mi suegra. Fue el momento más difícil nosotros decirle que mi suegra había partido a la presencia del Señor. Ese momento fue un poquito difícil, o bastante, porque no hay palabras para decir cosas así. No sé si alguno está preparado, nadie se prepara para esos momentos. Pero el Señor trajo su consuelo ahí a la familia. Pudimos tener un tiempo de despedir a mi suegra, honrarla, una mujer que la verdad que caminó muy cerca del Señor siempre. Y estos últimos meses fueron difíciles para ella, muy, muy difíciles en lo que vivía y el desconectarse de la realidad. Y volvía al Señor y se acordaba de su Señor. Pero bueno, el Señor dijo, hasta ahí. Y el Señor la tiene en su presencia, está ausente en el cuerpo, presente ante el Señor. Y nosotros tenemos una esperanza distinta, porque no vivimos como resignados, nosotros tenemos esperanza en el Señor. Sabemos dónde está y sabemos dónde está nuestra confianza. Y si no llegásemos a saber, nuestra confianza en el Señor es tal que Él la tiene en su mano, y en eso descansamos. Así que agradecidos al Señor, gracias hermanos por todo. Gracias por la ofrenda que se levantó, queridos hermanos. De verdad, lo apreciamos mucho, lo agradecemos mucho, porque era un momento difícil en todo sentido. Y bueno, ahora Marielita se quedó unos días. Van a estar viendo la salud de mi suegro. Él había tenido ya 2 ACV, entonces hay que ver cómo sigue, cómo está la situación de él, y evaluar el seguir cuidándolo o el traerlo acá, o que mi cuñada que vive en Dominicana pueda cuidar de él o distribuirnos las necesidades que haya con mi suegro. Allá la iglesia nos recibió muy bien, muy preocupada la iglesia allá también. Pudimos tener un tiempo de compartir el domingo. Bueno, en el funeral me tocó compartir y me acordaba de lo que había predicado acá. ¿Alguien se acuerda de lo que había predicado ese domingo? El Señor de las tormentas. Y el Señor mostró quién era Él, el que nos sostiene en medio de las tormentas. Y ha sido bueno el Señor, ha sido bueno. Así que gracias a Dios que estos dolores o estas dificultades los podemos pasar de su mano. Y eso es lo que sostiene nuestra alma. Así que bueno, hermanos, esto de ninguna manera, hermano, es una advertencia como, prepárese para cuando venga la tormenta. No. Confiemos en nuestro Señor, el Señor que tenemos, que aunque haya una tormenta, Él es visible, Él nos sostiene. Así que bueno, vamos a ir al estudio bíblico.
Gracias a nuestros hermanos que se hicieron cargo ahí el fin de semana. La verdad, hermanos, yo quiero pedirles algo antes de empezar. Oren por el equipo de liderazgo, ¿sí? Oren por nuestros hermanos que están en el liderazgo, nuestros hermanos que son diáconos, porque la verdad, saber que uno se puede apoyar en ellos, que tenemos un equipo fiel, que ama al Señor, que luchan como usted y como yo, pero que aman al Señor, que sostienen su vida de su mano y que nos acompañan. De verdad, hermanos, tenemos un hermoso liderazgo. Así que oren por nuestros hermanos, oren por los diáconos de la iglesia. Mi corazón está tranquilo y confiado que este es el equipo que Dios ha provisto para nuestra iglesia. Y eso nos da tranquilidad, nos da paz, queridos hermanos. Así que gracias, equipo querido. Gracias por todo, por la predicación de mi hermano Enrique el domingo y de todos los que estuvieron acá. Bueno, vamos a ir al capítulo 5. Vamos a continuar, ¿ya? Si usted no ha venido, nosotros vamos leyendo consecutivamente el libro de Marcos y vamos preparando los estudios así como van apareciendo los relatos. Y como siempre digo, así no hay animosidad para nadie, no hay un pasaje preparado porque sucedió algo o direccionado hacia alguien, sino que enseñamos la palabra de Dios. Y eso sí, el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar en cada vida, a cada uno de nosotros nos ayuda a aplicar su palabra. El capítulo 4:35 decía que aquel día, Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Se acuerda? Ahí estaba el relato. Entonces el pasaje decía que Cristo le dice, pasemos al otro lado. Sucede la tormenta, el Señor calma la tormenta y al término de la tormenta, el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces ellos quedan con la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús que el viento y el mar le obedecen? Porque ellos vieron el milagro, pero es inexplicable. Y nosotros decíamos que Él es el Dios Todopoderoso. Y el versículo capítulo 5:1 arranca, vinieron al otro lado del mar. ¿Qué significa eso? Que si leemos, el Señor dijo, pasemos al otro lado, y dice, vinieron al otro lado del mar, que el relato continúa. Está unido, no está separado. Nosotros tenemos acá el capítulo 5, pero en el relato Marcos sigue escribiendo. Algo para aprender. Muchas veces se ha dicho, y buenos estudiosos, y no me parece mal como lo transmiten, que Marcos es un libro que es más cortito, que es más rápido, entonces no hay tanto detalle. Usted va a ver que el relato de hoy, de Marcos 5, del endemoniado de Gadara, tiene 20 versículos. Y Mateo, que es uno de los que estuvo ahí presencialmente, y Lucas, que es el que investiga y toma todo el relato y averigua cómo es y qué sucedió, no es tan largo como Marcos. Y como comentábamos un día con nuestro hermano Josué y nuestro hermano Nehemías, cómo él va dando tantos detalles así humanos de lo que se va viviendo. Y dice ahí el capítulo 5:1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ve, el relato continúa. Ellos cruzan al otro lado. La región es Gadara. Depende de lo que escuche usted, van a decir, mira, ¿cuánto se llama? El territorio geográfico es así, pero hay un sector muy, muy clarito en el que cuando usted va llegando a la orilla de ese lugar geográfico hay muchos tipos de montículos o montes de roca, lugares rocosos con cuevas, que en esos momentos se usaban como sepulcros también. Hay un sector también que tiene así como un acantilado. Entonces, lo único que hace el escritor Marcos es decir hacia dónde fueron. Y la región de Gadara como tal está un poquito más allá. Entonces él está diciendo, cruzaron hacia ese lugar. Y a ese lugar cuando dice enseguida, no es que el Señor, voy a graficar algunas cositas, él estaba en la barca y va a bajar, ¡pum!, y viene. No es eso lo que está diciendo, sino que en ese instante,
Cuando el Señor llega, ellos llegan de la barca y bajan, sucede inmediatamente este episodio. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y acaba de dar una descripción, y nos vamos a detener un poquito acá, que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle ni con cadenas. Y explica por qué, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar y vamos a preguntar a nuestro Señor: ¿qué es lo que quiere enseñarnos acá el Señor? Lo que quiere decir el escritor es el encuentro del Señor Jesús con un endemoniado. El encuentro del Señor Jesús con los demonios es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es el Dios Todopoderoso frente a los demonios. Eso es lo que va a mostrar. Y vamos a ver acá, antes de comenzar a ver las reacciones, vamos a ver primero la situación en la que se encontraba el endemoniado de Gadara. Pero después vamos a ver las reacciones. Vamos a ver 3 reacciones o 3 acciones. Una de la gente de alrededor. Pero una de los demonios, otra de la gente alrededor. Y otra del hombre que estaba poseído por el diablo. ¿Cuáles son las reacciones frente a Jesús, el Dios Todopoderoso? Y esto que nos pueda hacer pensar: ¿cómo estamos reaccionando nosotros frente al Señor? ¿Cuál es nuestro accionar frente a Cristo? Bueno, vamos a orar. Querido Dios, gracias por este tiempo con su palabra. Gracias por su palabra buena, Padre bueno. Señor, gracias por su consuelo para nuestras vidas. Padre amado, antes de comenzar quiero agradecerle tanto, querido Padre, por nuestra amada iglesia, por nuestros hermanos queridos que nos han sostenido, nos han cuidado, nos han apoyado. Gracias, Señor, por esta hermosa congregación que nos ha dado, por cada hermano que usted ha permitido que llegue a nuestra congregación. Señor, gracias por el liderazgo que nos da, por todos nuestros diáconos que tenemos, hermanos que le aman a usted, que se comprometen, que apoyan, que sirven, Señor, que enseñan la palabra, que cuidan de los otros. Gracias por nuestro equipo, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado estos hermosos hombres, Señor, con sus esposas que nos apoyan. Querido Padre, gracias por cuidar a nuestros hijos acá. Gracias por su bondad. Y rogamos por Marielita y la familia en Bolivia para que usted les sostenga y puedan tomar decisiones sabias. Señor, queremos oír su palabra y queremos mirarle a usted en este pasaje. Gracias, Señor. Queremos que usted sea exaltado y, Señor, nosotros podamos conocerle un poquito más para adorarle más y mejor. En su nombre oramos. Amén. Este pasaje que va a ser tan descriptivo, hermanos, está enfocado de tal manera que el centro del pasaje es Cristo. ¿Qué pasa la mayoría de las veces cuando se habla de Satanás, del diablo, de los demonios, de una posesión, de una película? Siempre, si usted ve una película de terror, el exaltado es el demonio, es el diablo o es lo malo. Siempre está hecho para hacer sentir temor, miedo. Siempre la idea es desviar los ojos de Cristo. Es más, uno piensa que si alguien ve un milagro como este, dice: ¡ay, qué lindo! Dios obró, vamos a seguir al Señor.
Eso no pasa casi nunca. No es que no pasa, pero no es la primera reacción del ser humano. Pero acá, antes de comenzar a ver este encuentro de Cristo con el endemoniado, quiero que nos centremos un poquito en lo que pone los ojos Marcos. Dice así, vamos a ver este cuadro y estos destellos de la vida del Señor Jesús, cuando camina acá en la tierra, cuando se enfrenta el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Pero ¿qué pasa con las personas alrededor? Mire, el primero que vamos a ver, el reflejo de una persona sin Cristo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Como le había dicho el pasaje, conecta. Cristo dijo, pasemos al otro lado y llegaron al otro lado. Eso tiene que hablarnos de que cuando Cristo decía, va a suceder esto, hagamos, Él dice, Él guía y sucede. Usted lo va a ver a lo largo de toda la vida de, ¿cómo se llama?, de los discípulos. Y cuando Él dice que es necesario pasar por Samaria, hay una razón para ir a Samaria. Claro, como nosotros tenemos el escrito bíblico, vemos que había una oportunidad de hablar con una persona. Vemos que había alguien que no conocía a Cristo como Salvador. Vemos que habían personas que no habían escuchado y era la oportunidad de salvación para ellos. Era la oportunidad de tener un encuentro con Cristo. Y en este pasaje va a decir que Cristo dijo, pasemos. Nosotros muchas veces no sabemos los propósitos de Dios. De hecho, los discípulos no sabían por qué iban a pasar, a qué iban a pasar y qué iba a suceder. Pero el Señor sí, porque Él es soberano. Porque Él sabe todo. Eso, frente a lo que no vemos, frente a lo que no sabemos, no tiene que dejarnos con miedo, sino que tiene que darnos confianza. Hay cosas del futuro que nosotros no sabemos qué va a pasar. Vamos a estudiar una carrera, vamos a ver si dura 4 años o 5 o 6. Vamos a hacer un proyecto por una casa, vamos a invertir, vamos a esperar, vamos a criar a nuestros hijos y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo hacemos para avanzar? Confiando en el Señor, el que dice, pasemos al otro lado. Confiar en que Él nos guía. Confiar en el que el Señor va a obrar. Confiar en todo lo que Él va a hacer. Siempre el futuro es la oportunidad de depender del Señor. Siempre el futuro es la oportunidad de conocer al Señor. Siempre el futuro es la oportunidad de confiar en el Señor. No decir, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué pasa si usted dice, no sé qué hacer y me pongo ansioso? Venga con su ansiedad al Señor. Venga con sus temores al Señor. A lo mejor usted es más controladora, más controlador. Venga donde el Señor. Haga el ejercicio, Señor. Te entrego el control. Señor, que mi mente pueda descansar. Señor, estoy preocupada, preocupado. Sabe que hay algo que a mi mente le ayuda mucho. Hay un pastor en Argentina que se llama Eduardo Buldain, me dice lo que pasa es que tú te quedas patinando muchas veces lo mismo ahí. Como la rueda que patina en el barro y hace... ¿Sabe que me ha ayudado mucho a ese patinar de mi mente? Memorizar un versículo de la Biblia y traerlo a mi mente y repasarlo y traerlo y volver a escuchar la voz de mi Señor. Porque nada trae más paz a mi corazón y a mi mente y a mi alma que la voz de mi pastor. El buen pastor, hermano. Vamos a continuar y dice, y cuando salió de la barca enseguida, como le dije, en ese momento lo que va a suceder es que viene a su encuentro de los sepulcros, de las cuevas que habían ahí, de ese lugar donde se enterraba la gente, esos lugares que se usaban de cementerio, un hombre con un espíritu inmundo. Los otros pasajes paralelos, Marco y Lucas, uno dice que eran 2 demonios. Ahora, por alguna razón, Marcos no nos va a decir cómo es que vino. El Señor lo atrajo, vino un rayo, salió una luz. No, solo dice que vino a él. Porque recuerde, Marcos está con los ojos en el detalle y mirando a Cristo. ¿Quién es este? ¿Quién es Cristo que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Y Él nos va a ir dejando el cuadro completo. Dice que tenía su morada en los sepulcros. ¿Sabe lo que debe ser vivir en un cementerio, hermano? ¿Sabe lo que debe ser ahí a la orilla del mar? Con el calor, con el frío del invierno, con el viento.
lo que debe ser estar en una cueva fría, sucia, lo que debe ser el cementerio, que no es la idea de los cementerios que nosotros tenemos ahora, era cuevas, los huesos, no sé si había olor a muerto, la oscuridad, la soledad, el aislamiento, todo lo que rodeaba a este hombre era tinieblas. Todo lo que rodeaba a este hombre era muerte. Y dice, y nadie podía atarle. Dice, tenía su residencia entre los muertos. Y nadie podía atarle. Y ahí es como una triple negación. Y nadie podía atarle ni con cadenas. Muchas veces. Nadie nunca pudo. Es como decir, nadie, nadie, nadie. O sea, lo que está describiendo en el cuadro, era imposible que este hombre no solamente vivía ahí, sino que controlarle una vida súper descontrolada. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos y las desmenuzaba. Y nadie le podía dominar. Qué vida terrible para este hombre. ¿Sabe? Esto grafica claramente lo que es una persona sin Cristo. Y no se haga la idea de que hay una persona que tiene un buen trabajo, que tiene una buena familia, que es esforzada, que vive mejor en su interior que este hombre. Sin Cristo, somos lo más miserable que hay. Y esta es la condición del hombre sin Cristo. Oscuridad, tiniebla, descontrol. Claro, a lo mejor es más fácil decir alguien con un vicio. Claro, descontrol, insatisfacción, oscuridad. ¿Alguien metido en la brujería? Claro que sí. Alguien con muchos problemas. Pero este es el reflejo de la vida sin Cristo. Y dice, y siempre dice, de día y de noche, daba voces por los montes y los sepulcros. Imagínense su mente, su voluntad, todo controlado por el diablo. ¿Qué es una vida sin el Señor? ¿Qué sale de la boca de una persona sin el Señor? ¿Qué habrá en la mente de una persona sin el Señor? Acá dice qué es lo que pasaba en esta vida. Y, querido hermano, tal vez usted nunca vio un endemoniado. Tal vez usted no estuvo ahí o le cuesta imaginarse. Pero piense en una persona que no tiene a Cristo, que usted conozca. Tal vez un familiar, alguien que usted ama. O alguien que usted aprecia, un conocido, una conocida. ¿Cómo debe estar la vida, el día a día, el día y la noche de esa persona sin Cristo? Piense, póngale el nombre, no le ponga endemoniado de Gadara. ¿Cómo será esa vida? Día y noche. Imagínese esa vida pobre, descontrolada, hiriéndose con piedras. Se autoflagelaba, se lastimaba a sí mismo. ¿Sabe la cantidad de gente que vive a nuestro alrededor que tienen problemas de bulimia y anorexia? Que lastiman su cuerpo, que no aceptan lo que son, que dañan su vida con el alcohol, con las drogas, que dañan a su esposa o su esposo con malas palabras. ¿Sabe cuánta gente vive cosas parecidas a este hombre? En oscuridad, días y noches de amargura, de soledad, de oscuridad, esclavos del diablo. Hermano, un paréntesis. Este pasaje solo va a decir lo que el Espíritu Santo quiere que diga. Y usted va a decir, nada nuevo, dijo pastor. Hay mucha gente que toma estos pasajes y empieza a explicar cosas que no están en la Biblia, que ni siquiera Dios quiso que estuvieran. Mira, acá quiere decir que hay territorios tomados por el diablo. Yo lo leí varias veces y no dice en ninguna parte del versículo eso. Hay jerarquías diabólicas y uno dice esto y esto es otro. No es lo que está enseñando el pasaje. Hay que tener cuidado porque si tú juegas en el cementerio, tampoco, hermano.
El diablo castiga y es capaz de levantar un terremoto. No dice eso. No es lo que está diciendo el pasaje. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Acá usted está viendo que muestra la situación de una persona sin Cristo, pero también el obrar del diablo en una vida. Hermano, nosotros debiésemos mirar a la gente alrededor nuestro y decir, no, lástima, ay, pobrecito, no tienen a Cristo. Ver de qué manera hablarle de Cristo, ver la obra del diablo. No podemos ser indiferentes mirando familias que se destruyen, amigos que se destruyen, gente que no tiene a Cristo y decir, bueno, decidió mal. Esto debe tener compasión, oración, hermano, porque eso es una vida sin Cristo. Eso era mi vida sin Cristo, hermano. Su vida sin Cristo. Acá hay un reflejo del alma sin Dios. Esclavo del pecado. Esclavo de los vicios. Esclavo de la oscuridad. Sometido. No puede tener una vida con tranquilidad en su mente. Y si usted quiere ver, y yo no estoy hablando que cada persona que tiene una situación de salud mental es esto, ¿no? Pero ¿sabe cuánto ataca la mente el diablo? ¿Sabe que el territorio del diablo es la mente? El diablo es un especialista en traer ataques a su mente y a la mía, pensamientos oscuros, esclavizantes. Hermano, venga al Señor, escuche la voz del Señor, conozca a su Señor, confíe en el Dios todopoderoso que tenemos. Vamos a ver algunas de las reacciones, hermano. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Acá vamos a ver claramente cómo el espíritu demoníaco, los demonios se someten a Cristo. Cuando digo se someten a Cristo, no es que dicen, Señor, te reconocemos, te recibimos como nuestro Salvador. No. Entienden que hay una autoridad superior. Cristo es el Dios Todopoderoso. Y ellos solamente se someten. No pueden traspasar la línea. Dice que Él corrió. No dice cuántos kilómetros, cuántos metros, sino que corrió frente al Señor y se arrodilló ante Él. Él no viene arrepentido, viene impulsado por los demonios. El Señor tiene el control. Usted ve que baja y no es el control de los demonios, es el control del Señor. Todo se somete ante el Dios Todopoderoso. No es arrepentimiento lo que Él hace, es ese fuerza irresistible del Señor, el Dios Todopoderoso presente ahí ante Él, y el demonio no puede resistirse, viene y se postra. No puede hacer nada y clamando a gran voz, con grandes gritos. Cuando usted lee estos versículos, piense un poquito, es alguien que presencialmente ve lo que sucede y va registrando y va viendo lo que pasa y se arrodilla ante Él y clama a gran voz, diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Acá hay algo súper importante. Hijo del Altísimo. Según ahí Mateo 1:21, 1:31, dicen que Jesús era el nombre que se le iba a dar. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se llamará su nombre Jesús? Cuando la profecía dice que iban a ser Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él reconoce al Señor Jesús. Ese ser que está ahí, ese hombre es el Salvador. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Y agrega una partecita, Hijo del Dios Altísimo. Reconoce quién es Cristo. ¿El diablo reconoce quién es Cristo? ¿Los demonios se dan cuenta? Sí. ¿Usted recuerda alguna parte donde se hable del Dios Altísimo? ¿Hay alguna parte en la Biblia que a usted se le venga a decir cuando habla del Dios Altísimo? Génesis,
cuando habla de Melquisedec, que él viene a ofrecer la ofrenda. Y habla de Abraham. Y dice que él era sacerdote del Dios Altísimo, del Dios que tiene todo el poder y todo el control, que el Dios que está por sobre todo, pero es el único Dios. No es que hay diosecitos, diositos, o que hay ídolos que están ahí, o hay semidioses, sino Dios Altísimo y no hay más. Es una mención de reconocimiento de que Dios está por sobre todo. El Dios Altísimo. ¿Qué habían preguntado los discípulos? ¿Quién es? Mientras los fariseos decían, no, este Jesús, eso que hace, esos milagros que hace, no, eso es por obra del demonio. Acá habla el mismo demonio, diciendo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Es el nombre que tiene. ¿Por qué es importante el nombre? Porque habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Mire, acompáñeme a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos da un cuadro del Señor Jesús de esta manera. Versículo 5, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Forma de Dios, hermano, debe entenderse como lo dice el pasaje. Forma de Dios es, se está mirando al espejo. Si usted se está mirando al espejo, la única forma que refleje su cara es que usted esté ahí. No puede mirarse al espejo y le aparezco yo. Aparte que se va a asustar, no podría suceder eso. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ser Dios mismo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomó forma humana, se hizo hombre, y estando en condición de hombre, se humilló. Después de estar en forma de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, cuando muere en la cruz y resucita, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Cristo o en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Toda lengua y toda rodilla un día se va a postrar ante Él. Y acá vemos un anticipo. Cuando aparece el Señor Jesús y está la manifestación demoníaca, Él cae y no puede resistir al Dios Todopoderoso. Y ahí dice, Hijo del Dios Altísimo. Él reconoce quién es. Te conjuro, hazme un juramento que no me vas a atormentar. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, sal de este hombre, sal de este hombre. ¿Por qué Jesús podía hablar con esa autoridad? Porque es el Salvador, porque es el Dios Todopoderoso, pero también lo dice 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para esto apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Hermano, acá está hablando de todo el poder del Señor Jesús. Y escúcheme, hasta acá el Señor Jesús solo está hablando. Jesús no está tirando rayos, no tiene un martillo de Thor, no es un superhéroe, no se transformó en Hulk para que digamos, oh, vieron algo. Es el poder del Señor, es Cristo mismo presente. Querido hermano, esto tiene que hacer pensar algo a nuestra alma. No debemos esperar ningún milagro. Ni que se abra el mar, ni que pare un temblor, ni que pare un terremoto. Él es el Señor. Usted y yo podemos confiar. Escuchando su palabra es lo que necesitamos. Es lo único que trae paz a nuestra alma. Es lo único. Y dice ahí la palabra de Dios. Y le preguntó, ¿cómo te llamas?
¿Será que el Señor no sabía? ¿Cómo si es el Hijo del Dios Altísimo y es el Dios Todopoderoso? Él no sabía. ¿Qué está haciendo el Señor? Está mostrando la autoridad que Él tiene. Él habla y el demonio responde. Legión, porque somos muchos. Y acaba de hacer una alusión a la cantidad de espíritus que tenían el control de este hombre. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Cristo? Esa obra destructiva del diablo, hermano. El diablo no se conforma. Él quiere destruir, arruinar una vida, querido hermano. Mire a su alrededor y vea cuántas personas están dañadas, lastimadas por el diablo. Piense, ¿cómo estaría nuestra vida? ¿Cómo estaría mi vida sin el Señor? Y a veces la culpa es tan grande que no vemos lo que hicimos, lo que pasó, lo que fallé, lo que no logré, lo que me equivoqué. Y hermano, ¿por qué no miramos atrás a ver lo que Cristo hizo con nosotros? ¿Por qué no mirar atrás y decir, Señor, gracias porque me rescataste? Gracias por tu salvación eterna, Señor. Gracias. O mirar al futuro, voy a pasar una eternidad con mi Señor. Esperanza. Para atrás, confianza. El Señor me salvó, me rescató, me limpió, me perdonó. Para adelante, esperanza de vida eterna. Sigamos leyendo ahí en Marcos. Dice la palabra de Dios, y estaban cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y enviando a los cerdos, paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos. Recuerde, hay detalles acá en los que él no se va a enfocar. ¿Pero cómo? ¿Y por qué a los cerdos? Porque el demonio quiere estar en un lugar y no se quiere ir. Ve, pastor, acá esto, confirma lo del territorio. Yo lo sabía. No es lo que está diciendo el pasaje, hermano querido. Siempre se va a mostrar el poder, la autoridad del Señor. Porque Él es el nombre, Él es el que tiene la autoridad sobre todo. El Hijo del Dios Altísimo. Él está al control ante cualquier situación espiritual. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué es lo que quiere mostrar acá? La obra destructiva del diablo. Eso es lo que hace el diablo, destruir, lastimar. El diablo no sabe el futuro, no sabe lo que va a pasar, hermano. No sabe qué va a pasar mañana. Los demonios han vivido un montón de años en medio de la gente y saben cómo reacciona el ser humano, pero no saben el futuro. Ellos piden estar, piden salir, piden estar ahí. Lo que ellos están diciendo, no queremos ir al abismo de tormento. No nos envíes antes de tiempo a la condenación del infierno. Eso es lo que están pidiendo. Pero son tan destructivos que entran en esos animales y terminan muertos. Esa es la obra destructiva del diablo. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Por más destructivo y perverso que sea el accionar del diablo o demonios, podemos confiar en la autoridad y en la protección de nuestro Señor. Por más destructivo, por más que usted vea una vida destrozada o usted le toque presenciar algo y diga, ¡ay, me dio miedo! Usted puede confiar en la guía, protección de nuestro Señor. Él tiene toda la autoridad, hermano. Él tiene toda la autoridad. Y vimos ahí, querido hermano, la reacción de sumisión de los demonios y cómo el Señor es el nombre que está sobre todo nombre y tiene la autoridad. Ahora vamos a ver la reacción de la gente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salieron para ver qué era lo que había sucedido. Y vieron a Jesús, quien es el centro del relato.
¿En qué va a enfocar el relato él? ¿En los cerdos? ¿En lo que pasó? En el Señor Jesús. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había sido tenido y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Liberado, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Por más dañina que sea la obra del diablo, el Señor restaura una vida y un alma, hermano. El Señor tiene todo el poder para restaurar cualquier corazón, cualquier persona. Una persona totalmente controlada por la obra del diablo, el Señor lo restaura. Sentado, vestido y en su juicio cabal, volvió en sí. Volvió en sí. ¿Hay algún pasaje bíblico de una persona que haya vuelto en sí? El hijo pródigo, hermano Julio. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Este hombre encontró al Salvador, al Señor de su vida. El encuentro con Cristo transforma el alma, hermano. Ya no habían demonios, ya no estaban en él. Este hombre puede confiar en el Señor. Sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor Jesús libera. El Señor Jesús cambia. El Señor Jesús le permite volver en sí, recuperar la vida, ser libre. Lo que me llama la atención, lo que dice el pasaje. El hombre está sentado, vestido en su juicio cabal. Mateo dice que estaba a los pies del Señor. Y dice el pasaje que las demás personas tuvieron miedo. No es el endemoniado de Gadara, o ya el ex endemoniado, el liberado, diciendo: ay, tengo temor del Señor, lo que me va a hacer. Confianza en el único que puede liberar el alma. Hermano querido, hay muchas personas sin Cristo que tienen vidas atormentadas, esclavas del pecado, esclavas del demonio, esclavas de sus decisiones. Pero hay muchos cristianos que también están siendo atormentados por pecados, por malas decisiones, por pasado, porque les cuesta confiar en el Señor, porque escuchan tan poquito al Señor que no escucha la voz del Señor diciendo: tranquilo, porque les cuesta ejercitar su fe y su confianza en el Señor. Este pasaje nos dice: hermano, no importa lo que suceda, confía en el Señor, escucha la voz del Señor. El Señor Jesucristo restaura tu mente y tu alma, lleva tus pensamientos a Cristo, confía en el Dios Altísimo, Él gobierna. No tengas temor. Y dice: y tuvieron miedo, versículo 16, y les contaron lo que había visto, cómo lo había acontecido y qué había acontecido. Perdón, estoy leyendo mal. Versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Me llamó la atención. Van la gente, van los que apacentaban los cerdos, a la gente alrededor y dicen: miren lo que hizo Cristo, mira lo que hizo Jesús, mira lo que hizo. Y la gente salió con temor y le dice al Señor: te rogamos, amablemente, humildemente, que te vayas. Me llama la atención eso, hermano. Prefirieron la historia de los cerdos. Prefirieron quedarse con los cerdos muertos ahí a la orilla del mar que con el Salvador. Era el momento de ir a Cristo: Señor, yo también te necesito. ¿Sabe qué refleja esto?
el corazón duro que tenemos nosotros. Cuando hay un momento de dolor. Ahora, mucha gente está pasando momentos difíciles. Hoy aquí en Chile, con inundaciones, rescatando personas, viendo cómo el agua se lleva un animalito, un papá, una mamá angustiada, anegada, un abuelo, que tienen que ir otras personas a rescatarlo. Es el momento de decir, vamos a Cristo. Es mejor echarle la culpa al barro. Y cómo Dios, si es tan bueno, mira lo que pasa en el norte. Cómo Dios no frena la lluvia. Hermanos, las situaciones difíciles son los momentos para acercarnos a Dios. Pero esto lo único que hace es reflejar el corazón duro del ser humano. Que nos cuesta ir a nuestro Señor. Es más, a veces parece que tiene que pasarnos algo o un milagro para ir, ay Señor, ahora. O nos tiene que doler. No necesita dolernos nada, hermano. Querida hermana, querido hermano, mirar lo que Cristo hizo nos debe llevar a buscar al Señor y no a ser personas que pasivamente rechazan a Cristo. ¿Sabe lo que pasó con estas personas? No vieron el milagro, no vieron a Cristo, no vieron su amor, no vieron lo que podía hacer. Vinieron y le pidieron, vete Señor. ¿Saben lo que hace un corazón duro? Un corazón que rechaza, o un corazón que a lo mejor aparentemente todo bien, pero adentro rechaza al Señor. Se pierde la oportunidad de que Cristo obre en su vida. Pierde la oportunidad de ver el amor y la misericordia del Señor en su vida. Por eso debemos rogar por personas, por más que la veamos tranquila, por más que sea una buena tía, un buen tío, un buen sobrino, un buen compañero, rogar al Señor, Señor, toque el corazón de esa persona. Porque internamente está súper endurecido, hermano. Vamos a ver la tercera reacción y ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La reacción de este hombre. Empiezan a decirle al Señor, gracias Señor, que Dios te bendiga, pero de lejitos. O como algunos dicen, bueno, está bien que tú creas, lo respeto, bien por ti. Está rechazando al Señor, hermano. No saques un palo, hermano, y decirle, tú estás rechazando al Señor, por más que te veas tranquilo. No debemos ser jueces de eso. Es el corazón ser humano, el suyo y el mío, que nos resistimos a nuestro Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa? Sí, Señor, pero no le dejamos obrar. ¿Cuántas veces lloramos arrepentidos y no hacemos el cambio? ¿Cuántas veces oramos al Señor, pero seguimos igual sin cambios? Hermanos, frente al Señor Jesucristo, podríamos hacer igual que este endemoniado, igual que este hombre, ver cómo Él obra en nuestras vidas, arrepentirnos y que Él siga obrando en nuestros corazones, hermano. Cuando veo este pasaje, dice que Él se sube a la barca y dice, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor no se lo permitió. ¿Ves que hay varias cosas que no dice por qué? No, seguramente Dios. Y te digo algo, querido hermano. Este es un pasaje de las personas que hacen críticas textuales o lo que llaman alta crítica. Tienen un montón de conjeturas, un montón de dudas. Y simplemente Marco, con mucho detalle, nos va a decir qué es lo que sucedió. El Señor no se lo permite y le dice, vete a tu casa, a los tuyos. Pareciera que este es el primer misionero que envía el Señor Jesús, ¿no? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales qué. No, mira, primero conoce a tus vecinos, acércate a tus vecinos, habla con tus vecinos. La otra semana saluda a tus vecinos. La otra semana ora por ellos. Y después de 3 meses, cuando ellos te conozcan bien, ahí háblales de mí.
No, ¿sabes qué? Tienes que tomar el discipulado paso 1, paso 2 y paso 3. Cuando estés listo, háblale de mí. Mira, yo sé que tú vienes hace tiempo a la iglesia y que tú eres más tímido, más tímida, pero no importa, no necesitas hablar de mí. No, hermano. El pasaje es súper claro. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales, háblales. ¿Y qué les tenía que contar? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuán inmensa bondad ha tenido contigo. Cuán amor eterno te ha demostrado. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? El Señor. El Señor. Sigue siendo el Señor y lo manda a tu casa y a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Mira, cuéntales el pasado y cómo te revolcaste. Muéstrales las heridas. No. Acuérdate, no te olvides de dónde te rescaté, de la mugre, del pecado. No. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Recuerda la misericordia del Señor hacia ti. Pero ¿sabes qué nos pasa a nosotros? Decimos, bueno, el endemoniado se lastimaba. Oh, yo no tengo ni un tatuaje. No me puse ni un sticker alguna vez. Cuéntale, ¿cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Bueno, yo no me separé, no me divorcié, no trafiqué droga, no maté a nadie. Entonces, ¿qué le voy a contar a la gente? O bueno, Señor, gracias, porque yo no soy como los otros. Gracias, Señor. No, hermano. El Señor no tuvo misericordia de su vida. Yo le pregunto, ¿tuvo el Señor misericordia de su vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo era su vida con Cristo? Mire, sin hacer un juicio en el que el pastor dijo, mirémonos en el espejo de Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. De acuerdo al reloj quedan 2 minutitos, hermano. Ya estamos casi. Capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí relata nuestra condición. Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? A nosotros. Hermano querido, este pasaje, si bien yo estoy diciendo el versículo, pero no es que yo se lo estoy diciendo a ustedes. Es como si yo estuviera sentado ahí y este pasaje también es para mí. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eran mis delitos y mis pecados que me tenían muerto. Sin esperanza, sin vida, sin poder hacer nada por mí mismo. Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Sí es pasado, pero anduvimos ahí en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Y mire lo que dice ahí. Que operan los hijos de desobediencia. Éramos súper desobedientes, súper rebeldes, igual que este endemoniado. Mire lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos. No es que yo no. No, a ver. Nosotros tenemos en nuestra congregación hermanos que son súper buenos. Excelentes. Lindos carácter, lindas personas. Pero acá está hablando de la condición espiritual. Éramos lo mismo que los demás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne y la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que quién. ¿Sabe qué está diciendo? Que mi hermana Manu y yo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Coque y yo éramos pecadores igual que los demás, con un corazón duro y rebelde al Señor. Lo mismo que los demás. Isaías y yo éramos igual de pecadores. No importa quién, lo mismo que los demás. Pero mire cómo me encanta el quiebre que hace el versículo 4. Pero Dios,
que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué deberíamos hacer? En conclusión, ¿qué deberíamos hacer? Lo mismo que este hombre, lo mismo que el hombre de Gadara. Ir a nuestra casa, a lo nuestro y decir, Señor, cuán grandes cosas hiciste por mí. ¿Cómo tuviste misericordia? Gracias, Señor. Tú que eres rico en misericordia. Debemos gozar de la riqueza de la misericordia del Señor. ¿Para qué? ¿Para decir no importa, puedo pecar? No, hermano, jamás. Para decir, Señor, me rescataste. Tuviste misericordia de mí, mínimo. Tengo que hablar con alguien, hermano. No, pero yo no soy como usted, que usted es bueno para hablar. Esa es una excusa del diablo, hermano. Ese versículo no está en la Biblia. Y haga distinto, aproveche su carácter, su forma de ser, a lo mejor su tranquilidad, sus poquitas palabras que tiene, su cara más afable y más linda que la mía, las relaciones que Dios le da a usted, las relaciones que da a usted o las personas que tiene al lado suyo. ¿Para qué? Para contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted y cómo tuvo misericordia de usted. Señor, vamos a orar. Querido hermano, no tenga temor. Confíe en el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo. Mire para atrás, deje la culpa, no se esclavice más. Sea un testimonio real. Cuéntele a las personas cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted y cómo tuvo misericordia. ¿Cómo? Piense mientras oramos, Señor, ¿cómo fue que tuvo misericordia de mí? ¿Oramos? Padre bueno, Señor amado, gracias por este nuevo día. Señor, mirando este día, solo me hace pensar, Señor, ¿cómo tuvo misericordia de mí, Señor? ¿Cómo? Si no era mejor que nadie. Señor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Y quiero orar, querido Señor, por cada hermana o hermano que esté viviendo alguna situación en la que tal vez piensa como el endemoniado de Gadara, que no tiene alternativa. O ve todo negro, ve todo oscuro, o ha visto tanto el obrar del diablo en su vida, que piensa que no puede salir. Señor, que escuche tu voz y que confíe en ti, Señor. Tal vez hay algún hermano atormentado, atormentada por el pasado, Señor, que escuche su voz, Señor. Y recuerde cuán grandes cosas ha hecho usted con él y cómo tuvo misericordia. Señor, traiga a nuestra mente ahora nombres de personas que no te conocen como Salvador, para hablarles de nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia. Queremos glorificarle y exaltarle a usted, el Dios Altísimo. Amén.